El día de hoy presentamos el sistema hematopoyético con Juliana Armijos, Marco Gómez, Ángela Jara, Guillermo Ríos, Juliana Saltos y Jennifer Tituania. La hematopoiesis es el proceso de formación y desarrollo de las células sanguíneas. Se desarrolla para satisfacer los requerimientos nutricionales por difusión. Se inician a nivel de las células troncales hematopoyéticas. Durante la segunda y tercera semana inicia la formación de un cúmulo de células madres ubicadas en los islotes sanguíneos del saco vitelino y se continúa con las siguientes fases. Primero va la fase vitelina o fase mesoblástica, segundo va la fase hepática y tercero va la fase mieloide o mieloblástica. La sangre, que está constituido por el plasma, que es el material extracelular líquido que le imparte la sangre las propiedades de fluidez. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Van a ser la coagulación de la sangre, la defensa contra la invasión de sustancias extrañas. Esta va a actuar también como un transporte de hormonas, del colesterol, drogas y algunos iones como el hierro, además de que actúa como hormonas o enzimas extracelulares. Este se va a sintetizar en lo que es el hígado y luego va a ser secretada en la circulación. El plasma, que está constituido por agua, iones, moléculas orgánicas, oligoelementos y vitaminas, además de gases. Los gases como son el CO2, además del oxígeno. Las moléculas orgánicas, que está compuesta por aminoácidos, proteínas, glucosa, lípidos y desechos orgánicos. Entre estas vamos a encontrar que las proteínas principales del plasma van a ser las albúminas, globulinas, fibrinógenos y transferrina. Los elementos celulares de la sangre está constituido por glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. En los glóbulos blancos vamos a encontrar linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. El sistema linfático se encuentra conformado por órganos y tejidos que van a participar en el proceso de formación, maduración y destrucción de las entes formas de la sangre. Dentro de ellos tenemos a los órganos linfoides primarios, como son la médula ósea y el timo, los cuales van a participar en el proceso de hematopoiesis, así como también los órganos linfoides secundarios, como son los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, el vaso y estructuras asociadas a las mucosas. El inicio del desarrollo embrionario de la célula troncal hematopoyética se da a la semana 6 en los islotes sanguíneos en la pared del saco vitelino. Al segundo mes es el hígado, el órgano hematopoyético, y más tarde, al séptimo mes, la médula ósea inicia con este proceso. A partir de la célula madre hematopoyética pluripotencial se generará la célula madre no comprometida, la cual dará origen a la célula madre de linfocitos y a esta línea celular, mientras que las células progenitoras comprometidas generarán a eosinófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos, plaquetas y eritrocitos. El proceso de hematopoiesis es mediado por péptidos o proteínas denominadas citoquinas, como la eritropoyetina, la cual se origina en las células renales, cuya función influye en el crecimiento de los eritrocitos. Por otro lado, la trombopoyetina, originada en el hígado, da origen a los megacariocitos, mientras que los factores estimulantes de colonias, interleucinas y factor de la célula madre producidas por el endotelio y fibroblastos de la médula ósea y leucocitos influyen en todos los tipos de las células sanguíneas e influye en la movilización de las células madre hematopoyéticas. Los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, son las células más abundantes de la sangre. Un microlitro de sangre contiene 5 millones de glóbulos rojos, comparado con tan solo 4.000 a 11.000 leucocitos y 150.000 a 450.000 plaquetas. La principal función de los glóbulos rojos es facilitar el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia las células y también de dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones. El proceso de maduración de las células progenitoras en la médula ósea da lugar a la formación de eritroblastos grandes nucleados que se condensan y se encogen para convertirse en reticulocitos. Estos salen de la médula ósea e ingresan en la circulación, donde maduran convirtiéndose en eritrocitos 24 horas después. Los eritrocitos maduros son discos bicóncavos que contienen enzimas y hemoglobina, pero carecen de mitocondrias y de núcleo. Esta forma bicóncava y su flexibilidad les permiten pasar por los capilares sanguíneos y adaptarse a los cambios osmóticos en la sangre. Estos tienen una vida útil de 120 más menos 20 días y los más antiguos son más frágiles y pueden romperse o ser fagocitados.
Ahora, en cuanto a la hemoglobina, esta es la principal proteína en los glóbulos rojos y transporta oxígeno. Está compuesta por 4 cadenas de proteínas globulares, cada una rodeando un grupo hemo que contiene hierro. Hay varias isoformas de la globina en la hemoglobina, como por ejemplo la alfa, la beta, la gamma y la delta. La mayoría de la hemoglobina en los adultos, que se conoce como hemoglobina A, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, mientras que una pequeña porción tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, conocida como hemoglobina A2. Los 4 grupos hemo en una molécula de hemoglobina son idénticos y están compuestos por un anillo de porfirina con un átomo de hierro en el centro. Por otro lado, los componentes de los glóbulos rojos, cuando son destruidos, se reciclan. Y la bilirrubina, que es un pigmento producido por el vaso y el hígado, va a ser producida a partir de los restos de los grupos hemo. La bilirrubina se metaboliza y excreta en la bilis, pero su acumulación en la sangre puede producir ictericia. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, pueden verse afectados por diversas patologías, tanto como anemia, talasemia y policitemia. Estas patologías se tratan de manera farmacológica y estos niveles pueden verse en un hemograma completo para ver cómo tratar y qué está fallando. En cuestión de patologías tenemos tanto a la anemia, que es una condición en la cual el cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos. La talasemia es un trastorno en el cual se afecta la producción de hemoglobina, lo cual puede llevar a una disminución de la cantidad y tamaño. La anemia falciforme es un trastorno hereditario en el cual los glóbulos rojos tienen una forma anormal y puede causar tanto daño a los órganos y otras complicaciones. La policitemia es un trastorno en la cual el cuerpo no produce demasiados glóbulos rojos y puede causar problemas de coagulación y dolor de cabeza. Tenemos a la farmacología, que nos ayuda tanto a tratar las distintas complicaciones que hemos mencionado anteriormente. El hemograma completo, que lo podemos ver en la siguiente imagen, en la cual distingue tanto los distintos valores de hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, recuento total de glóbulos rojos, y esto nos ayuda para tener un referente en el cual el cuerpo está basando en su producción tanto de plaquetas y otros sinnúmero de factores. Bueno, ahora vamos a hablar de las plaquetas. La sangre va a ser considerada como un tejido vivo, por el medio del cual circula el oxígeno y nutrientes hacia todas las zonas del cuerpo humano. El medio por el cual circula la sangre van a ser las venas, las arterias y los capilares. En ellas se van a encontrar los glóbulos rojos y especialmente las plaquetas, que es de las que hablaremos el día de hoy. Las plaquetas también son llamadas trombocito, y estas son consideradas las células sanguíneas más pequeñas, y su principal función está destinada hacia la coagulación sanguínea, lo que quiere decir que va a ser la responsable de detener sangrados y las heridas en el cuerpo. Ahora bien, las plaquetas son fundamentales para la curación de heridas y por ende la adaptación y la mejoría del organismo ante circunstancias y accidentes que a cualquiera le podría ocurrir, como es un golpe o el corte con el filo de un cuchillo. Dentro de sus características tenemos que son redondas, planas, no poseen núcleo y cada plaqueta dura entre 8 y 10 días antes de morir. Además son pegajosas, esto les permite adherirse. Y al igual que cualquier otra célula, posee organulos como las mitocondrias o el aparato de Golgi y especialmente lisosomales alfa y densos. Y cada uno de ellos contiene enzimas, proteínas, ADN y fosfato necesario para el transporte de nutrientes a través de la sangre. Vamos a tener que en el proceso de formación de las plaquetas, la célula madre va a ser la encargada de formar los megacariocitos, que con el tiempo va a madurar y dar paso a la formación de miles de trombocitos y plaquetas. Es así que el proceso de maduración de los megacariocitos está compuesto por una serie de importantes fases. Este va a iniciar en la médula ósea, con la existencia del megacariocito, que cuenta entre otras características con un núcleo bastante grande y un citoplasma pequeño. Y a medida que va creciendo, puede llegar a salir de la médula ósea y dirigirse a otras zonas del cuerpo donde se seguirán madurando. Durante el proceso del crecimiento ocurre también la formación de los orgánulos, conocidos como alfa-densos y lisosomas, y es allí donde gracias a la expansión del citoplasma se empiezan a marcar microscópicamente áreas delimitadas que cuentan cada uno con microtúbulos, un citoesqueleto y algunos orgánulos citoplasmáticos. Cada una de estas áreas contribuye a la formación y liberación de estas plaquetas, y a este proceso de liberación se lo conoce también como brote, y esto ocurre de manera singular en otras células sanguíneas como son los eritrocitos y los leucocitos. ¿Qué ocurre cuando
hay un accidente? Cuando hay un accidente podemos presentar múltiples hemorragias. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo para detenerlas? Simplemente va a ser lo que es la hemostasia. Esto va a tratar de parar las hemorragias de manera fisiológica. Hay dos tipos de hemostasia, la primaria y la secundaria. En la primaria va a haber el reclutamiento y activación de plaquetas, mientras que en la secundaria ocurre la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar la fibrina mediante el fibrinógeno. Ahora, ¿en qué consiste propiamente la cascada de la coagulación? Consiste que va a haber una vía intrínseca, es decir, una cascada de reacciones bioquímicas que no dependen de factores extrínsecos, sino que se activan dentro del vaso, y una vía extrínseca que depende de que se abra el endotelio y lleguen factores que no estaban adentro en la sangre, y que se active una vía extrínseca para que convierta al factor o la proteína 10 o el factor de coagulación en un 10 activado, y este 10 activado pueda activar la vía común, que va a ser el objetivo de convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces funciona de la siguiente forma. Se rompe el vaso y se forma de la vía intrínseca, que se le llama activación por contacto, porque es cuando va a quedar la lesión en contacto con el colágeno cuando esto sucede. Entonces se activa mediante el factor 12. El factor 12 se activa gracias a lo que es la precalicreína, que se convierte en calicreína, y esta ayuda a que el quininógeno, que es de alto peso molecular, se va a activar el factor 12, que es el Hangemann. La vía extrínseca, en cambio, por lesión endotelial, va a activarse el factor tisular, que es el número 3, y que junto con el calcio, que es el factor 4, le va a activar el 7, y esta es la vía rápida. Entonces, si volvemos al factor 12, le activa el 11, y 11 le activa el 9 le activa el 10, pero también va a activar al 8, para que el 8 también active al 10 como un potenciador. Y se activa esta vía cuando se activa la trombina, que es muy importante porque regresa a activarles a los demás, y la trombina se transforma al fibrinógeno, que es el número 1, es fibrina. Y la fibrina, lo que está hecho el coágulo, ahora el coágulo va a estar inicialmente con una fibrina inestable, en una fibrina que está muy débil, pero por eso va a venir el factor 13 a estabilizarle. El factor 13 se llama factor estabilizador de la fibrina, porque este va a ser el que le estabilice y le haga un coágulo firme, y ahí ya viene el paso cerrado con candado para que nuestra coagulación cumpla su función. Pero detengámonos un momento. ¿Han pensado qué impide que continúe y se forme un coágulo con toda la circulación? Existen dos mecanismos que limitan la extensión del coágulo en un vaso sanguíneo. La primera es la inhibición de la adhesión plaquetaria y la segunda la inhibición de la cascada de coagulación. Las células endoteliales liberan sustancias químicas conocidas como anticoagulantes que impiden que se produzca la coagulación. La mayoría actúa bloqueando una o más reacciones de la cascada de coagulación. El cuerpo produce dos anticoagulantes, principalmente la heparina y la antitrombina, que actúan juntos bloqueando los factores activados 9, 10, 11 y 12 que se mencionó anteriormente. El descubrimiento de estos factores que controlan la coagulación y la fibrinólisis fue un paso muy importante en el desarrollo del tratamiento para muchas enfermedades relacionadas con problemas de coagulación. Por ejemplo, el ataque cardíaco, que se produce cuando se bloquea un vaso sanguíneo coronario debido a un coágulo. Si no se elimina el bloqueo con rapidez, el tejido moriría o sufriría graves daños. También tenemos varios fármacos fibrinolíticos que algunos actúan como antagonistas en los receptores de integrinas en las plaquetas e impiden que las plaquetas se adhieran al colágeno. Tenemos una muy importante que es la aspirina. Este inhibe las enzimas COX que promueven la síntesis del activador de plaquetas tromboxano A2. Es muy importante el uso de estos anticoagulantes en la salud de las personas, el pronóstico, la calidad de vida de estos pacientes para largo plazo.